Se suele hablar de la Alta Edad Media como una época oscura, ¿verdad? Pero, ¿y si esa idea no es del todo correcta? ¿Y si la caída de un imperio no es realmente un final, sino el principio de algo completamente nuevo? Vamos a ver cómo fue esa increíble transformación. Para meternos de lleno en esta época, hay una pregunta que, la verdad, es muy actual. ¿Qué pasa cuando el poder central que lo mantiene todo cohesionado de repente desaparece? Pues eso fue exactamente lo que vivió el mundo mediterráneo cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Fijaos, el cambio es brutal. Venimos de un imperio que lo unificaba todo, con una sola administración, unas mismas leyes, y de repente, en el 476, todo se rompe. El mapa se convierte en un auténtico puzzle de reinos distintos. Este es el nuevo tablero de juego sobre el que se va a empezar a construir Europa. Vale, vamos a centrarnos en ese momento clave, en ese punto de inflexión que, al menos simbólicamente, lo cambió todo y marcó el fin de una era para dar comienzo a otra. A ver, esta es la fecha clave, el hito simbólico. Ojo, no es que el mundo cambiara de un día para otro, claro, pero que Odoacro depusiera a Rómulo Augustulo, eso marcó el fin oficial del poder imperial en Occidente. Y la ironía es tremenda, ¿eh? El último emperador se llamaba como el fundador de Roma, Rómulo, y como el primero, Augusto. El golpe psicológico tuvo que ser impresionante. Pero el fin de Roma no significó que quedara un vacío. ¿Qué va? Al contrario, fue como agitar una coctelera cultural. Se puso en marcha una reinvención social que iba a marcar los siguientes 1000 años de historia. Es que la diferencia es abismal. Con Roma, todo pasaba en las ciudades, eran el centro de todo, y el poder estaba centralizado. Pero al caer el imperio, la inseguridad era tal que la gente se fue al campo. Y este proceso, la ruralización, lo cambió absolutamente todo. El poder ahora es local, y el idioma también. Esa latín vulgar que se hablaba en cada sitio empezó a transformarse, y de ahí nacerían el castellano, el francés, el italiano. Podríamos verlo como una nueva receta para crear Europa, con 4 ingredientes principales. Por un lado, el cristianismo, que ya estaba muy asentado. A eso se le suman las tradiciones guerreras de los pueblos germánicos. Un momento clave en esta mezcla es cuando el rey franco Clodoveo se convierte al cristianismo, allá por el 496. Esa alianza entre los francos y la Iglesia, eso sí que cambió la historia. Y claro, con todo este panorama tan fragmentado, de repente aparece una figura que intenta hacer lo imposible, volver a pegar las piezas del viejo imperio. Hablamos, por supuesto, de Carlomagno. Quedémonos con esta fecha, año 800, un solo año que lo va a cambiar todo. Y ocurrió además en un día muy, muy señalado. Imaginemos la escena, porque el momento es potentísimo a nivel simbólico. Estamos en Roma, es el día de Navidad. Y el Papa corona a un rey germano, un franco, como emperador de los romanos. Era un intento a lo grande de resucitar el pasado, de poner orden y de crear un occidente cristiano unido bajo una sola figura. Pero como suele pasar, el sueño duró poco. Tras la muerte de Carlomagno, Europa se ve atacada por todas partes. Vikingos por el norte, magiares por el este, sarracenos por el sur. El miedo y la inestabilidad volvieron con muchísima fuerza. Y esto plantea una pregunta muy básica, muy humana. Si ya no hay un imperio, si no hay un gran ejército que te proteja, ¿quién lo hace? ¿A quién acudes cuando vienen a atacarte? Pues la solución que surgió fue el feudalismo. Y esto no es una teoría de un libro, ¿eh? Era un pacto súper práctico que nació de la pura necesidad. El rey no podía defenderlo todo, así que le daba tierras a un noble. Y a cambio, ese noble le juraba lealtad y le proporcionaba soldados. La seguridad pasó de ser algo del Estado, por así decirlo, a ser un trato personal y local. Y con esto, claro, la sociedad se reorganizó por completo. La gran mayoría de la población, estamos hablando de un 80% más o menos, eran campesinos que se dejaban la piel trabajando la tierra. ¿Para qué? Pues para recibir la protección de esa minoría, de esa élite de nobles y clérigos que tenían las tierras y sobre todo las armas. Vale, así que mientras el feudalismo iba montando a la sociedad por dentro, por fuera había otras fuerzas gigantescas que estaban, literalmente, redibujando el mapa de Europa y del Mediterráneo. Y es que, al mismo tiempo, desde Arabia surgía una fuerza imparable, el Islam. Su expansión fue rapidísima. En menos de un siglo, en el 711, ya estaban en la península ibérica, cambiándolo todo para siempre. Y aunque los francos frenaron su avance hacia el resto de Europa en el 732, una cosa estaba clara: el Mediterráneo ya nunca más sería un lago romano. Y el gran sueño europeo de Carlomagno, pues se acabó oficialmente aquí. Con el Tratado de Verdún, sus nietos se reparten el imperio.
Y lo más increíble es que esas divisiones son, en esencia, el germen de lo que hoy conocemos como Francia y Alemania. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con que este periodo, que a menudo se pinta tan oscuro, en realidad fue el laboratorio donde se cocinó la Europa que vendría después, sentando las bases para los siguientes 1000 años. Si pensamos que la caída de Roma en el 476 es el pistoletazo de salida, la coronación de Otón I en el 962 podría ser como el final de este primer acto. Aquí nace una nueva estructura de poder que sí va a durar: el Sacro Imperio, en el corazón de Europa. El caos inicial por fin había dado paso a un nuevo orden. Por lo tanto, la idea clave es esta. La Alta Edad Media no fue un paso atrás. Fue un proceso de desmontaje y construcción, sí, a menudo muy violento, pero fue el primer paso, un paso imprescindible para llegar al mundo que tenemos hoy. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La gente de aquella época no era consciente de que estaba construyendo un futuro, solo intentaba sobrevivir a un presente que se caía a trozos. Y eso nos hace pensar, si nuestro mundo se desmoronara mañana, ¿qué nuevo orden seríamos capaces de construir?